Siempre he estado dispuesto al debate. Desde que creé este espacio he intentado y he tratado de establecer las condiciones adecuadas para aclarar la fuente de conflicto entre dos posturas enfrentadas y sobre las que más he divulgado estos años. A grandes rasgos, los enfoques de nutrición, salud o estilo de vida basados en la evolución, estilo de vida evolutivo, para personas corrientes o para atletas. No obstante, y muy a mi pesar, he llegado a la conclusión de que los formatos actuales, los formatos de hoy en día, debatir sobre alimentación evolutiva, sobre dietas basadas en animales, tratar de especificar y de dar respuesta a las dudas sobre el famoso LDL, el colesterol y sus niveles, la adopción del veganismo, lamentablemente son una tontería, una pérdida de tiempo y una generación de ruido que al oyente o a la persona que quiera entender algo le va a costar separar el trigo de la paja. Bajo ningún concepto esto quiere decir que las posiciones que ostentamos los defensores de este estilo de vida no se basen en ciencia sólida, sino que el porcentaje muy elevado de la población va a comprar el discurso de las recomendaciones oficiales, de los comités de expertos y el perfil de aquellos que utilizan la verborrea científica, la cual parece elevar la autoridad, incluso moral, de estas personas. A continuación, quiero exponerte mis razones. He intentado en innumerables ocasiones generar un debate productivo sobre estos temas con figuras destacadas en el ámbito de la nutrición, en el ámbito del deporte. Mi primer objetivo era dialogar con perfiles con una capacidad de engagement muy elevada, pero mis intentonas siempre terminaron en visto, como se suele decir, y en silencio. A pesar de mi disposición y la disposición de muchos de nosotros, nunca, jamás recibimos respuesta. Lo que en cierto modo me molestó o me pareció llamativo no fue la falta de respuesta inicial, sino que años después, cuando los perfiles de aquellos que comenzábamos a dar guerra, a viralizarnos, solo en esos momentos aquellas personas que fueron invitadas y que rechazaron nuestra invitación contactaron tanto con muchos de mis compañeros como conmigo mismo. Esta situación se mostraba, y puede que esté perfectamente equivocado, pero me daba esa sensación de que solo estaban interesados en generar ruido polémico y obtener nuevos seguidores a expensas de un debate que debiera o tendría la intención de ser genuino. Pero en todo esto subyace una realidad absolutamente igual de triste, y es que la mayoría del público, tanto de defensores como de detractores de dietas y de estilos de vida como el que yo propugno, están sumamente sesgadas y como ya he vivido en muchas ocasiones, cualquier debate termina mostrando la dinámica que te voy a mostrar. Es decir, cuáles son las falacias y los argumentos falaces más utilizados que a la gente les termina calando. Los debates actuales sobre temas como la nutrición, la dietética, los estilos de vida, es común encontrar una falacia muy conocida y muy utilizada. Yo estoy seguro que me daréis la razón en decir que casi es el 75% del argumento ad hominem. Esta falacia se presenta cuando, en lugar de atacar los argumentos del oponente, lo que se hace es atacar la persona que lo representa. Por ejemplo, mi primer debate con un vegano en un Q&A en Instagram hace ya unos años, creo que fue en el año 2021, si mal no recuerdo. La defensa del veganismo lo que hace es descalificar a los omnívoros, y en este caso este chaval me decía que era insensible, como había dicho antes, y que era cruel, pero no se discute los méritos de los argumentos. Es decir, esta táctica no solo es deshonesta, sino que desvía el foco del debate real. Todos los argumentos que te voy a indicar ahora, todos adolecen de lo mismo: desviar el foco del debate real. Vivimos en un mundo en donde, seamos sinceros, la mayoría de la población tiende a quedarse con la palabrería, con la verborrea,
antes de quedarse con el verdadero trasfondo de los argumentos. En este contexto, los ataques ad hominem son particularmente efectivos porque apelan a las emociones en lugar de a la razón. Know anything about anything. Bro, you're fat. Wrong on both counts. You're fat. No, you're wrong on that one too. You have no weight in this conversation. You're fat. La psicología explica este fenómeno de un modo muy claro a través de ese concepto del sesgo afectivo. Pero lo principal es que comprendas esto. Los datos siempre son más fiables que los sentimientos. Cuando las personas están expuestas a argumentos que apelan a las emociones, es más probable que reaccionen favorablemente a esos argumentos, incluso si carecen de una base lógica, de una base evidentemente sólida. Y en este caso, en el caso de los argumentos ad hominem, los ataques personales generan una respuesta emocional fuerte, lo que puede llevar a la audiencia a apoyar al atacante en lugar de evaluar críticamente el argumento en cuestión. En aquella ocasión, me llamaban cruel e insensible por comer carne porque matábamos animales. Pero solo se rasgaba esta persona las vestiduras cuando hablábamos de que matábamos terneritas. Fijaos ese argumento que va a la parte afectiva, a la parte emocional. Pero lo curioso es que solo se rasgaban las vestiduras con estos. Cuando los animales eran conejos, eran ratones de campo, eran ardillas, eran culebras, eran topos. Y eran asesinados con pesticidas, con insecticidas, con químicos sintéticos que favorecían la explotación de soja, de maíz transgénico que precisamente estas personas consumen, no había el más mínimo enojo. Eso no es ser un defensor de los animales, eso es ser un completo hipócrita. Otra falacia comúnmente empleada es el argumento o la falacia ad verecundiam. También estoy seguro que muchos la conoceréis. Igual no como ad verecundiam, pero sí como falacia de autoridad. Esta falacia se manifiesta cuando se apela a la autoridad de una persona sin considerar la evidencia disponible, la evidencia que subyace. Un ejemplo claro. En discusiones sobre recomendaciones, sobre cuál es la mejor dieta para, por ejemplo, un atleta, o si las dietas bajas en carbohidratos pueden ser seguidas por atletas de alta competición, es frecuente escuchar afirmaciones como los atletas siguen una dieta repleta de cereales e incluso de ultraprocesados, por lo tanto es la mejor. No existen atletas low carb que hayan ganado competiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de razonamiento es problemático porque se basa en la reputación de una figura pública. ¿Os acordáis cuando antes os comentaba la necesidad que tenía de que esas figuras públicas se posicionaran para poder exigir ese debate? Que al final no surgió nunca. Pero bueno, la reputación de una figura pública en lugar de los datos científicos sólidos y la ciencia contrastada, la evidencia real que existe. El resumen rápido de todo esto: si existen atletas con un enfoque bajo en carbohidratos evolutivos, sí que existe. When I fast for 3 days, I am at the table eating with my friend, breaking my fast. We all eat the same thing. I'm telling them, I'm like, my meal tastes better than all of yours. It's hard, and when you make it and you win, you achieve the win. When you lose, it's heartbreaking, but when you win, it's like, wow, because you have so much to lose. E incluso carnívoros y que han ganado competiciones, sí que existen. El problema es que los perfiles de Instagram mayoritarios, como te decía, y vinculados sobre todo a marcas de la industria del fitness muy poderosas, hablamos de divulgadores profesionales con 200.000 seguidores, con millones de seguidores o más, van a tener siempre más llegada que perfiles de 1.000, de 2.000 o en mi caso de 60.000, de 70.000 o de 80.000 seguidores, e incluso sin el apoyo por detrás de marcas cuyo principal fin es hacer que tu paladar guíe las decisiones alimentarias. A nadie le amarga un preentreno con sabor cookies and cream, como suelo deciros, un intraentreno con sabor banana split o cenar 300 gramos de macarrones.
La gente tiende a asumir que lo que funciona para estas figuras también funcionará para ellos, aunque las circunstancias individuales puedan, y de hecho lo son, muy diferentes. La falacia ad consequentiam ocurre cuando se afirma que algo es falso simplemente porque no gustan sus posibles consecuencias en un corto, medio o largo plazo. El ejemplo para que lo puedas llegar a comprender. Si las dietas cetogénicas fueran efectivas, tendríamos que cambiar toda nuestra industria alimentaria. Este tipo de razonamientos o de argumentos en lo que se centra es en las implicaciones no deseadas, en lugar de ¿qué? De evaluar la validez de la premisa en sí. Es decir, este es un fenómeno psicológico que describe esa tendencia de las personas a rechazar o a aceptar una afirmación en base a las consecuencias percibidas de que esa afirmación sea verdadera. Fijaos esa unión entre ambas. En el contexto de esta falacia ad consequentiam, las personas lo que hacen es que permiten que sus sentimientos prevalezcan sobre las implicaciones de una afirmación. Este sesgo al final puede llevar a la gente a ignorar evidencias sólidas, simple y llanamente, ¿por qué? Porque aceptan que esas evidencias en lo que resultarían es en una situación de incomodidad, en una situación muy disruptora, en una salida del confort. Nuevamente, acuérdate, los datos deberían estar por encima de los sentimientos. Otro de los sesgos más utilizados es el famoso sesgo de confirmación, que es ese fenómeno psicológico donde las personas tienden a buscar, interpretar, recordar información o informaciones de una manera que confirme sus preconcepciones. En el contexto de estas falacias, y por ejemplo la falacia del hombre de paja, este sesgo lleva a las personas a aceptar fácilmente las versiones distorsionadas de los argumentos de sus oponentes porque se alinean con sus propias creencias y sus propios prejuicios. El ejemplo que suele ocurrirme en debates en redes sociales, fíjate. Argumento vegano. Los omnívoros piensan que los veganos quieren que todos los que comen carne se sientan culpables y miserables por sus elecciones alimentarias. Pero esto no es así porque nosotros lo que queremos es promover una dieta que es más saludable y ética. Mi respuesta suele ser esta. Primero, que eso no es lo que yo estoy diciendo. Yo entiendo que los veganos creen que tienen buenas razones para seguir una dieta vegana. Pero el punto aquí es que no todos van a poder seguir una dieta vegana debido a restricciones médicas, debido sobre todo a la evidencia disponible de problemas a largo plazo en su salud, culturales o personales. Una de las falacias y de los argumentos falaces menos comprendidos es el post hoc ergo propter hoc. Esta falacia ocurre cuando se asume causalidad solo por secuencia temporal. Es decir, en discusiones sobre los efectos de las dietas, alguien te puede llegar a decir: después de empezar una dieta baja en hidratos de carbono, gané peso, por lo tanto, la dieta me hizo ganar peso. Este tipo de razonamientos son sumamente problemáticos porque confunden correlación con causalidad, sin considerar otras posibles explicaciones que puedan estar detrás. ¿Qué carbohidratos se han introducido? ¿Cuál era el nivel de estrés? ¿Tomaba o no tomaba algún medicamento? Etcétera. ¿Por qué? Porque esos son variables que pueden llegar a afectar a la pérdida o a la ganancia de peso, no solamente con una dieta baja en hidratos de carbono, sino con todas, absolutamente con todas. Otra de las falacias es la falacia del punto medio. Ese argumento que ocurre cuando se asume que la verdad debe encontrarse en un término medio entre dos posiciones, independientemente de la evidencia a la que tengamos acceso. Ejemplo claro, discusiones dietéticas a puñados. Ni las dietas, lo que te van a decir, ni las dietas altas en carbohidratos, ni las dietas bajas en carbohidratos son buenas, sino que lo que debes hacer es tener un punto intermedio porque va a ser el óptimo. Este razonamiento es muy problemático porque, de verdad, termina ignorando la necesidad de basar las conclusiones en datos científicos y estudios rigurosos. Nuevamente, hace que las personas que esgriman este argumento sean incapaces de salir de sus zonas de confort. Hay otro que es la influencia del sesgo de generalización. Ese sesgo es
un fenómeno también psicológico que describe la tendencia que tienen las personas a hacer inferencias amplias basadas en una información muy limitada. El otro día tenía una discusión con una persona, me decía, tenemos muchos estudios que muestran que las personas que siguen dietas veganas tienen menores tasas de enfermedad cardiovascular, por lo tanto, las dietas veganas son claramente mejores que cualquiera otra y es la mejor opción a nivel global. Desde una posición de un carnívoro, por ejemplo, o de una persona que basa su dieta en animales, o simplemente un omnívoro, o un vegetariano, como lo puedo llegar a ser yo, vegetariano, acordaos, vegetariano que no es vegetariano, si bien la respuesta es esta, si bien es cierto que hay estudios que pueden llegar a mostrar beneficios de la dieta vegana, ojo con los estudios, lo que os comentaba, también hay muchas personas que tienen problemas de salud específicos que hacen que una dieta vegana no sea adecuada para ellas. Y además, también tenemos estudios que lo que hacen es indicar que dietas basadas en animales pueden tener beneficios importantes para estos mismos grupos de personas, para estas personas, e incluso pueden mostrar mejoras en su salud cardiovascular. Bien, el caballo de Troya al que siempre nos enfrentamos en debates, sobre todo con veganos verborreicos. Para entender por qué las falacias son problemáticas, es crucial considerar la calidad, en este ámbito, de los estudios que se utilizan para apoyar afirmaciones dietéticas como las de estas personas. La mayoría de los estudios sobre dietas, como los observacionales, como los estudios epidemiológicos, que son precisamente los que más utilizan ellos, tienen limitaciones muy significativas. Los estudios observacionales son estudios que lo que hacen son observar asociaciones entre variables en las que no hay una intervención directa. Aunque pueden sugerir correlaciones, no pueden probar esa causalidad. ¿Cómo lo llevamos al castellano antiguo? Un estudio observacional puede encontrar que las personas que siguen una dieta vegana tienen un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, pero no pueden demostrar que la dieta vegana sea la causa directa de esta reducción del riesgo. Luego vais a entender por qué. Pero, por no ponerle un término difícil, es simple. ¿Y si en ese estudio observacional se llegara también a la conclusión de que la población vegana suele tener mucha mayor comprensión de no comer ultraprocesados, no comer azúcar, ser activos, no fumar, no beber, etcétera, etcétera? Esos son variables que pueden llegar a tener impacto positivo o negativo, ¿verdad? Bien, ese es uno de los problemas que tienen los estudios observacionales. Por otro lado, los estudios epidemiológicos. Similares a los estudios observacionales, los estudios epidemiológicos lo que hacen es examinar patrones y causas de enfermedades en poblaciones específicas. Estos estudios van a estar sujetos a sesgos y a confusión debido principalmente a múltiples factores no controlados, pero el estilo de vida, el entorno en el que se rodean son o influyen en estos resultados. Hay que tener pero que muy en cuenta la calidad de la evidencia. Muchos de los estudios que apoyan dietas veganas y sobre los que los propios veganos terminan lanzando el argumento, apoyándose en estos estudios, son de muy baja calidad. Debido a tamaños de muestra pequeños, es decir, la cantidad de personas que son observadas, debido a diseños de estudios muy débiles, falta de control en las variables, que hace todo muy confuso, y de hecho la falta de ensayos controlados, aleatorizados, que son el estándar de oro, o que suelen ser el estándar de oro en la investigación clínica, hay una limitación en esa solidez de estas conclusiones que ellos utilizan. Otra de las bases en las que su relato es basado, yo creo que es uno de los que más suelen utilizar ellos, es el uso de las recomendaciones oficiales y los consensos de expertos. ¿Cuál es la validez que hay realmente detrás de esto? Las recomendaciones oficiales y los consensos de expertos, que suelen ser presentados como la mejor evidencia disponible,
realmente no son concluyentes. Y es importante reconocer que, uno, los consensos de expertos pueden proporcionar orientación útil, son muy débiles, ¿vale? No son infalibles y son bastante fallables, ¿vale? Los expertos también pueden tener sesgos, como así lo apuntan muchas investigaciones, y pueden estar influenciados, ¿por qué? Por la evidencia limitada o por la baja calidad de estos estudios. Por otro lado, las recomendaciones oficiales. Las recomendaciones oficiales se basan en revisiones de la literatura científica disponible, pero si esa literatura es de baja calidad, o está muy sesgada, o yo me atraigo de 100.000 estudios que hay, los que más se aproximan a lo que yo quiero vender, pues ya lo tenemos. Las recomendaciones no van a ser tan sólidas como se termina percibiendo. Me gustaría también hablarte de los ejemplos y las evidencias en el contexto dietético como tal. Mira, en la dieta vegana, algunos estudios observacionales y epidemiológicos muestran beneficios de la dieta vegana. Una reducción en el riesgo de enfermedades cardiovasculares y en cierto tipo de cáncer. Pero estos estudios a menudo no controlan adecuadamente cuáles son las variables de confusión, como cuál es el nivel de actividad física, cuál es, como decíamos antes, el consumo de alcohol de la persona o del paciente, u otros factores en el estilo de vida. Y al igual, por ejemplo, lo llevamos en contraposición, una dieta baja en hidratos de carbono. Se han observado beneficios en estudios de diferentes duraciones con diferente tipo de muestras en las que se observa que las dietas cetogénicas o las dietas bajas en hidratos de carbono son preventivas contra el cáncer, son preventivas y son una gran terapia frente a enfermedades cardíacas. Las conclusiones generales sobre las efectividades a largo plazo y sobre la seguridad no están completamente respaldadas por consensos, por recomendaciones oficiales. Tenedlo muy en cuenta. Lo importante es que para combatir todos esos argumentos falaces necesitamos estudios de alta calidad, de muy alta calidad. Tenemos que basar las recomendaciones oficiales, si es que las hay, las recomendaciones dietéticas, los estudios o los artículos publicados por vamos a llamar consensos de expertos, tienen que basarse realmente en ensayos controlados aleatorizados, esos famosos ECA, que proporcionan la evidencia más sólida a día de hoy al minimizar sesgos, al controlar variables de confusión. Los ECA bien diseñados son cruciales, son realmente cruciales para establecer esta causalidad. Las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, que compilan, que recogen, que analizan todos los datos de múltiples estudios de alta calidad, proporcionando una visión más completa, más equilibrada de la evidencia disponible. Y la transparencia, como se suele decir, y la replicación, es decir, transparencia en la metodología y la replicación de estudios, tanto uno como el otro son fundamentales para validar cuáles son los hallazgos y para poder validar cuáles son las hipótesis y asegurar la aplicabilidad pues, en diferentes poblaciones. No quiero extenderme más, creo que es un primer vídeo para que entendáis un poco de qué va a tratar, no va a ser solamente de falacias, pero quiero que este vídeo integre, complemente todo lo que vaya utilizando y todos los argumentos, todos los estudios, todos los vídeos que suba a partir de ahora, pero era necesario entender que la prevalencia de los falsos debates, de las falacias, de los argumentos falaces, muestran que la discusión sobre temas de nutrición, sobre dietas, en todos estos formatos actuales de debate, son en gran medida infructuosos. Para concluir, la prevalencia de estos falsos debates, de estos argumentos falaces a los que somos sometidos y nos encontramos, muestra que la discusión sobre temas de nutrición, sobre dietas, sobre estilos de vida, en los formatos actuales son en una gran medida infructuosos y son una pérdida de tiempo. La incapacidad de establecer un diálogo basado en evidencias, en argumentos racionales,
ha transformado estos debates en ejercicios de descalificación personal, como hemos dicho, búsqueda de popularidad mucho más que en un intercambio constructivo de ideas. Las personas no tienen carreras de estadística, las personas no saben la diferencia entre estudios controlados aleatorizados o estudios observacionales. La gente vivimos, con perdón de la expresión, en un mundo donde el tonto es la media. Y la media se basa en verborrea. Y necesita verborrea. Y necesita asumir que una persona que le da muchos datos y le habla desde estadísticas y le habla desde estudios y le habla desde una ciencia sin realmente validar y saber qué cantidad de ciencia, qué evidencia, qué peso de la evidencia soporta aquello que dice. Es que la mayoría de la gente lo desconoce. Por lo tanto, considero una auténtica tontería participar en estos debates bajo los formatos actuales, ya que rara vez vamos a llegar a conclusiones que sean útiles para la población, útiles para ti, para tu familia, para la gente que tú quieres, o mejoras en la comprensión pública de todos estos temas. La evidencia sirve para algo. Los datos sirven para algo. Y por algo es por lo que yo defiendo tanto el n = 1. Experimenta de modo consciente, evalúa, recoge los resultados y en un largo plazo comprueba cuál es la situación. De todo esto seguiremos hablando. Muchas gracias por vuestro tiempo.